Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos ver cuál es la importancia de hacer análisis en los suelos orientados a la producción. En la percepción de numerosas culturas, el suelo es fuente de vida y en él se cierra el círculo de la misma al recibir los restos de numerosas formas vivientes como plantas y fauna, para que moradores del suelo como hongos y bacterias los descompongan. Desde un enfoque productivo, el suelo o los grupos de suelos que se pueden encontrar en una parcela de tierra son el soporte de anclaje para las raíces y proveedores de agua y nutrientes para las plantas que crecen en ellos. Representan un medio o soporte físico para sostener a las raíces, anclar las raíces. Algunas especies, algunas plantas, además alojan órganos subterráneos, entonces el medio de crecimiento para esos órganos, como tubérculos, por ejemplo, en la papa, rizomas en otras especies, y adicionalmente aporta todo lo que es la nutrición química de las especies en cuestión, de las plantas en cuestión. Para conocer la dimensión productiva de los suelos, el análisis de muestras de campo permiten caracterizar la oferta de nutrientes esenciales para las plantas, como el nitrógeno y el fósforo. Los estudios permiten además determinar la capacidad de retener y transmitir agua, que depende en mucho de la textura, es decir, del tamaño de las partículas minerales o inorgánicas, y también del contenido de materia orgánica, que tiene su origen en los restos descompuestos y estabilizados de material muerto que llega al suelo. La acidez o alcalinidad del suelo como medio o sustrato de crecimiento y el contenido de sales condicionan también el comportamiento de las plantas y de los nutrientes en el suelo. Clásicamente, un laboratorio de análisis de suelo provee herramientas para el diagnóstico de fertilidad química, básicamente, como cuando hablamos de materia orgánica, de pH, de fósforo disponible, de nitrógeno, de nitratos, sulfatos en el suelo, pero también hay algunos elementos de caracterización física que son importantes, como la textura, para poder entender el funcionamiento de los cultivos. Adicionalmente, nuestro laboratorio, el laboratorio que funciona en la Facultad de Agronomía, provee caracterización de perfiles de suelo, todo lo que es morfología de campo y la rutina físico-química que permite clasificarlos y entender algunos elementos de degradación física, de degradación estructural. Las relaciones uso-impacto del suelo son posibles de analizar a partir de los datos obtenidos para la capa superficial del suelo, que es la que recibe la energía y registra los cambios de configuración de agregados o terrones de las labranzas, los restos vegetales cuando un cultivo es cosechado y los fertilizantes. El uso que se ha dado al suelo, las técnicas de laboreo utilizadas y el tipo de insumos aplicados son factores determinantes para las condiciones de ese suelo. Normalmente, tanto la información de diagnóstico de fertilidad como la de caracterización, sobre todo de estructura del suelo, integrada con información de manejo del lote, suele ser más bien de tipo histórico, una recopilación de tipo histórico de qué se hizo con labranza, secuencia de cultivo, manejo de fertilización, permiten ver si el sistema que está operando sobre esos suelos está llevando a niveles de degradación en alguna de las variables o no, o de mantenimiento o mejora. Desde la década del 70 a esta parte, en la región pampeana argentina, se ha venido dando un proceso de agriculturización. En los últimos años, el mismo se ha manifestado más en la intensificación de la producción que en la expansión territorial de los cultivos. Ese proceso que en el centro de la provincia de Buenos Aires ha generado cambios en el modo de producir y en la estructura de los suelos, ha sido materia de estudio para la Facultad de Agronomía de la UNICEN. En el centro de la provincia de Buenos Aires se da una situación muy peculiar, porque los niveles de materia orgánica en general se mantienen. Es por una cuestión, si querés, de balance climático. Los suelos, digamos, tenemos una temperatura media del aire y del suelo ligeramente inferior que lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, entonces la materia orgánica se degrada a una tasa muy distinta, se oxida menos. La siembra directa fue adoptada, no tenemos estadísticas como en otros puntos de la provincia, pero sabemos que fue masivamente adoptada por los productores, entonces eso hizo
independientemente de la cantidad de soja que hubiera en la rotación o de la intensificación agrícola, hizo que de alguna manera los niveles de materia orgánica se sostuvieran, de alguna manera. No siempre lo vemos en todos los lotes, y ya hay una especie de alerta dentro del laboratorio, porque pasamos de tener un promedio de 4,5% cuando la gente remueve la capa de mulch, la que está de 0 a 5 centímetros en siembra directa. Cuando ellos no muestrean esa capa, los valores estaban en el 2008 en alrededor de 4,5%. Y ahora es cada vez más frecuente encontrar valores del 4% y valores por debajo también, cosa que nos está empezando a preocupar. Esto es respecto de la materia orgánica, pero siempre estamos en una situación mejor que otros puntos de la provincia de Buenos Aires, una situación mejorada en cuanto a que la degradación, esto básicamente es por la incidencia de soja en la rotación, está dependiendo de cuánta soja o básicamente el contrapeso, que es la gramínea, cuántas gramíneas tenemos en la rotación, bueno, van haciendo que las gramíneas, como acá nunca desaparecen porque hay ganadería acoplada o integrada, eso es técnicamente el maíz para producir grano o silaje, el sorgo, el trigo ya no tiene una función estrictamente agrícola, algún verdeo que aparece como la avena o el ryegrass, entonces eso va compensando el efecto soja, de alguna manera compensa el efecto soja. El fósforo es otro caso aparte, es un capítulo aparte, porque en general los reportes indican que cae el nivel de fósforo a pesar de que aumenta el consumo de fertilizantes fosfatados en distintos puntos de la región pampeana. Sin embargo, a nosotros nos da que aumenta en 0,7 partes por millón por año a medida que se intensifica la agricultura, tomado desde 1997 hasta el año pasado. Desde el Laboratorio de Análisis de Suelos de la Facultad de Agronomía de la UNICEN se desarrollan actividades de servicio e investigación, como acciones que permiten indagar a los suelos. En el marco de este trabajo institucional, se están planificando nuevas líneas de investigación para revisar la estadística de uso de insumos en la zona de influencia de la unidad académica en los últimos años. A partir del año que viene, parte de una línea de investigación consiste en refinar la estadística de uso de fertilizantes en general y fosfatados particular en la región centro, porque evidentemente o la gente está fertilizando un poco más que lo que cree que va a extraer el cultivo, intentando generar lo que se llama el nivel de suficiencia, que está en el orden de 18 a 20 partes por millón, que todavía no llegaron, los clientes del laboratorio en promedio están en 16 partes por millón, pero no están tan lejos, digamos, de ese objetivo de suficiencia que se plantea en la agricultura en general. Y entonces queremos ver si es la realidad de nuestros clientes, que pueden tener un perfil empresarial y productivo distinto a lo mejor al resto del partido. Entonces queremos chequear en qué anda profundamente el partido. El pH a nosotros no nos indica en general mayores problemas de desbalance de cationes, que eso es calcio, magnesio y potasio, por extracción. Si bien sabemos que la extracción es intensa, particularmente en oleaginosas, cuando uno trabaja con soja, con girasol, con colza, sabemos que la extracción es mayor. En general, nosotros no percibimos un descenso marcado del pH, que es el indicador colateral, si uno quiere secundario. Después de ver cómo se puede mejorar la composición del suelo partiendo de un buen análisis, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de la hipomagnesemia en los bovinos. En nuestro espacio de entrevistas remotas les proponemos hablar de sanidad animal y precisamente de la de los bovinos. Es por eso que para conocer más sobre la hipomagnesemia bovina hemos invitado al médico veterinario Alejandro Rodríguez. Él es docente del área de producción animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. A Alejandro le damos la bienvenida precisamente para consultarle qué caracteriza a la hipomagnesemia bovina, Alejandro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bueno, sí, como bien decías, la hipomagnesemia es una enfermedad bastante preocupante porque es muy frecuente en nuestros sistemas de producción.
Esta enfermedad se caracteriza por un descenso en los niveles de magnesio en sangre, que justamente se ven afectados, por un lado por la baja disponibilidad de magnesio que se encuentra en el forraje en un determinado momento del año, y por otro lado la demanda por parte del animal, que justamente se incrementa en el momento de la gestación y los primeros meses de lactancia. ¿Cómo inciden los recursos forrajeros en la aparición de la afección? Bueno, como recién les comentaba, uno de los factores que es determinante en la hipomagnesemia es la concentración de magnesio en el forraje. Y sabemos que las gramíneas en general son bastante deficientes de magnesio, a diferencia de las leguminosas que tienen una mayor concentración de este mineral. Y para colmo, las condiciones ambientales, climáticas, pueden llegar a afectar la cantidad de magnesio que tienen las gramíneas en determinados momentos del año, que justamente son esos momentos donde el animal está en su máxima demanda, que sería en el último tercio de la gestación y los primeros meses de lactancia. Hablamos, por ejemplo, del final del invierno y los primeros días de primavera, que es justamente donde vemos concentrada la mayor cantidad de casos de hipomagnesemia. ¿Cuáles son las categorías más susceptibles, Alejandro? Esta enfermedad se da más frecuentemente en vacas adultas. Es raro de verlo en vaquillonas o incluso también en terneros o terneras. Es un problema particularmente de los animales adultos. Incluso también hay otros factores que pueden ser condicionantes, que pueden ser el estado corporal. En ese sentido, las vacas que son más gordas tienen una susceptibilidad mayor que los animales que están en un estado corporal que de una escala del 1 al 5 hablamos de 2,5 o 2,75. Los animales que están por encima de 3 tienen una mayor susceptibilidad, y eso tiene que ver con el metabolismo de los ácidos grasos y la capacidad que tienen las grasas de secuestrar magnesio que está en la sangre. A su vez, también lo que vemos asociado es el efecto gatillo que le decimos, al cual el estrés o una situación estresante justamente condiciona la aparición de la hipomagnesemia. Un cambio de alimentación abrupto, un encierre prolongado o cualquier maniobra estresante para el animal en un momento crítico donde está tratando de regular el magnesio puede ser el factor desencadenante para que se dé el cuadro clínico. ¿Qué manejo sugieren para disminuir precisamente los riesgos de la hipomagnesemia? Por lo general, los signos clínicos son difíciles de observar. Lo más frecuente es llegar al potrero y encontrarse con las vacas muertas y sin haber visto nada previamente. En el caso de llegar a ver signos clínicos, uno puede observar que los animales se ven con su estado mental alterado, y esto varía desde formas que son excitatorias, donde uno le ve al animal nervioso, que rechina los dientes, que tiene un comportamiento extraño, e incluso también animales que están caídos, deprimidos, apáticos y que se niegan a levantarse. También podemos observar que animales tienen problemas en la deambulación, ¿no? En la marcha, lo que se conoce como ataxia, y esto se ve como una incoordinación, caminan de una forma muy extraña. Pero ya les digo, lo más frecuente es observar animales caídos o directamente muertos, y eso es muchas veces lo que descoloca al momento del diagnóstico, lo que más preocupa, llegar a ver animales muertos sin haber visto nada previamente. ¿Y qué tratamientos proponen para los bovinos con hipomagnesemia? Y viendo que este problema se da frecuentemente todos los años y que en mayor o menor medida afecta a la mayoría de los rodeos de la cuenca del Salado, nosotros lo que recomendamos es empezar una suplementación de forma oral ya a partir del tacto, ¿no? En el segundo tercio de gestación, empezar a acostumbrar a los animales a una suplementación oral, que diariamente vayan incorporando esas necesidades que tienen de magnesio, y de esa forma que lleguen al momento crítico del tercer tercio de gestación y primeros meses de lactancia con un acostumbramiento y una suplementación diaria a base de magnesio y otras sales. En el caso de tener animales con sintomatología clínica, animales caídos, lo que ahí sí se debe hacer es suplementarlos de forma inyectable. Se utilizan distintos tipos de suplementos que se dan de forma endovenosa o cualquier otro tipo de vía, pero lo importante ahí es abastecer de forma rápida e inmediata una fuente de magnesio para evitar la muerte de ese animal. A su vez también recomendamos la utilización de una suplementación energética justamente para que la energía ayude a la incorporación de magnesio por parte del animal. También otra de las recomendaciones sería la utilización de algún rollo, y ese rollo quizás se puede llegar a espolvorear con algunas sales de magnesio para aumentar la disponibilidad de magnesio en los animales. Pero bueno, existen distintos tipos de estrategias justamente para prevenir el problema y evitar justamente estos cuadros de hipomagnesemia que tantos dolores de cabeza nos dan.
Alejandro, valoramos mucho tu tiempo y agradecemos como siempre tu aporte en Saber Rural. De esta manera estuvimos con Alejandro Rodríguez, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, quien nos brindaba más información sobre la hipomagnesemia bovina. La intensificación de la producción de leche en la ganadería bovina se está dando de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Frente a un sector agrícola en expansión, en los últimos años, la ganadería bovina de producción de carne y leche apeló a un aumento de la carga en menores superficies. Los rodeos bovinos se han orientado hacia un modelo productivo de precisión para optimizar el manejo de la nutrición, los índices de preñez y los resultados productivos en convivencia con la agricultura mediante un proceso de intensificación. Lo que yo veo es que por básicamente una mayor eficiencia económica del uso del factor suelo, la agricultura ha ganado, no solamente que ha ganado en el tambo, sino que dentro del mismo tambo la agricultura tiene una participación mucho mayor. Vemos la desaparición de la pastura en la rotación de a poco. En realidad, si vemos cómo evoluciona la agricultura evolucionó hacia, estemos de acuerdo o no me quiero meter en eso porque cada uno tiene su opinión, pero evolucionó con la siembra directa, con la mejora genética, los transgénicos, etcétera, ha evolucionado la agricultura casi permanente y vemos la desaparición de la pastura, que era condición fundamental en un momento conceptualmente para mantener el recurso suelo en condiciones. La producción de agroalimentos en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad. El sector tambero ha iniciado una reconversión de sus modelos de producción. Este nuevo esquema productivo propone a la intensificación como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria a partir de la incorporación de herramientas que apuestan a la sustentabilidad. La intensificación lo que está volcando en primer lugar es la creación de condiciones de estabulación para las vacas, de manera que incrementas el bienestar animal, y a partir de esa generación de estabulación está habiendo una serie de adopción, se están adoptando en realidad, digamos, soluciones que posibilitan y mejoran todo lo que es las condiciones de estabulación y de estrés de las vacas. Por ejemplo, bebederos de renovación diaria, pediluvios de renovación automática, de soluciones desinfectantes de patas, sistemas de prelavado de ubres previo al ingreso a la sala de ordeño. Digamos, hay numerosos factores que están hoy en día, digamos, siendo utilizados, y a eso se va sumando todo lo que es la parte de gerenciamiento, de identificación, de medición de producción y de, por supuesto, de toma de datos, de apartes automáticas y de tratamientos en forma selectiva y en forma automática. La tendencia en el cierre es una realidad. Eso hace que se haya crecido mucho en el interés de instalaciones de confort animal para dar de comer primero, luego para que la vaca pueda estar encerrada más 24 horas o más tiempo, y un poquito en detrimento de las instalaciones de ordeño. Argentina tuvo una evolución muy marcada en instalaciones de ordeño, muy buena, es un país muy bien mecanizado desde hace muchos años, y eso, digamos que no digo que haya quedado totalmente relegada, pero la realidad es que el foco está puesto más en la parte de afuera del tambo que en la parte de la sala de ordeño. Sin embargo, todo evoluciona, ¿no? Y todo se va adoptando de a poco, ¿no? El nuevo modelo productivo requiere inversión mediante la incorporación de nuevas tecnologías que influyen en la mejora de los rindes, el manejo de los rodeos y la rentabilidad del negocio. Yo creo que la infraestructura, en los resultados económicos, puede verse de varias maneras, ¿no? Porque muchas veces la infraestructura hoy está solucionando un problema que cada día es más agudo, que es el problema de la mano de obra. Entonces, por lo tanto, por ahí la infraestructura está paliando un montón de situaciones que no podrían hacerse de otra forma, por ejemplo, ¿no?
O sea, la falta de mano de obra es igual en todos lados. No creo que haya país que hoy día cuenta con mano de obra para el tambo en abundancia. Y eso es lo que hace difícil evaluar el tema, el real resultado de la infraestructura. Ahora, cuando uno ve el resultado económico, por supuesto las inversiones en equipo se han hecho un poco más grandes y eso pesa en una amortización o en un costo un poco mayor. Lo que pasa es que también se produce más y ha habido más concentración, entonces todo eso está diluido en toda esa mayor producción, ¿no? Las técnicas de intensificación pueden crear complicaciones en el organismo de los animales. El hábitat donde se crían y el manejo al que están sometidos exigen un reajuste excesivo en su fisiología y comportamiento, capaces de inducir a un auténtico estado de estrés. Los animales suelen ingresar en estado de estrés al exponerlos a ajustes anormales o extremos de su fisiología debido a prácticas de destete, sobrealimentación y cambios en la dieta. En los nuevos modelos productivos, la infraestructura debe adaptarse para brindar mejores condiciones de vida. Lo ideal es que fuera de la sala de ordeño y en forma, digamos, aparte, en forma automática o manual o selectiva, como decimos nosotros, todos esos animales puedan recibir un tratamiento acorde a lo que necesitan. Por otro lado, deberíamos tratar de darles las condiciones, sobre todo de piso, porque si vamos a nuestros tambos, la mayoría de los pisos están muy deteriorados, son muy agresivos. Muchas veces le decimos a los productores, cuando no reconocen ese problema que están teniendo, bueno, saquémonos los zapatos y caminemos y veamos si nosotros lo aguantamos, la vaca seguramente lo va a aguantar. Y vamos a ver que a raíz de, básicamente, del ácido láctico que se genera en los tambos por la leche y demás, se van comiendo esos pisos. Y esos pisos son una verdadera tortura para las vacas. Entonces cada vez más se están utilizando a raíz de eso, para mejorar estas situaciones, pisos de goma, sobre todo en aquellos senderos donde se desplazan los animales. Y de esa forma vamos mejorando en gran medida el rendimiento de las instalaciones, porque los animales se mueven con mayor soltura, dando pasos más largos y demás. Eso es una mejora importante que se está obteniendo. Eso es un concepto bastante nuevo, digamos. Hablamos de bienestar animal no desde hace mucho tiempo, y creo que hay una concientización. Sin embargo, creo que Argentina hoy un día, o sea la región en general, hoy se debate en cómo hacer las cosas, porque las inversiones realmente, si uno busca paliar todos los factores, sobre todo de confort animal, creo que no sé si las inversiones son realmente viables. Entonces lo que estamos viendo que se hacen encierros, se hacen lugares donde las vacas duermen y comen, pero la realidad es que uno ve que ante determinadas circunstancias climáticas se producen grandes problemas, incluso desastres. Entonces, básicamente yo lo que creo es que la infraestructura hoy, al costo que hay que hacerla, hay que plantearla muy bien. No sé si el mecanismo gradual es la salida, pero mientras encerremos vacas creo que estamos cada día más convencidos de que hay que darle todo el confort necesario y eso demanda una inversión importante que posiblemente nosotros separamos a veces entre 5 y 6 litros por vaca. Eso es una inversión muy importante. Uno de los puntos más importantes que estamos en falta en Argentina y que faltaría cubrir es el tema del estrés térmico. El estrés térmico básicamente es tratar de generar sombreado en los distintos corrales, en los corrales de espera inclusive, y tratar de, en lo posible, ventilar a las vacas y tratar de mojar a las vacas para generar un efecto de reducción de la temperatura corporal. La innovación tecnológica que ha impulsado un gran desarrollo del agronegocio lechero se asocia a la mejora de los procesos productivos, la adopción de sistemas informáticos y la inversión en los diferentes eslabones de la cadena de valor. La oferta de tecnología para los tambos ha crecido en los últimos años, fundamentalmente con el desarrollo de nuevas herramientas para el punto de ordeñe. La gente piensa en automatización cuando habla de la sala de ordeño, y en ese punto hoy estamos viendo el uso de controles de punto de ordeño. Antes los llamábamos extractores automáticos de pezoneras, hoy controles de punto de ordeño, en donde se puede controlar el tiempo de ordeño, los niveles de escurrido y de secado, o sea, factores que ayudan a mejorar bastante la performance de instalación. Hay conceptos bastante novedosos como hoy el efecto de sobreordeño lo vemos de otra manera, o sea, hay un efecto negativo, por supuesto, lo estamos viendo desde el punto de vista de la lesión de pezones, una cosa bastante interesante, no por la aplicación de vacío, sino por el tiempo de duración del ordeño, y eso hace que también
al disminuir esos tiempos se vayan controlando otros factores. Sumémosle que las vacas son más sensibles por la mayor producción, por lo tanto hay un resultado bastante positivo de ese tipo de elementos. Otras cosas que ayudan mucho a la organización, por ejemplo, son los lavados automáticos de los equipos, estandarizan el lavado, lo regularizan en el tiempo, garantizan la calidad en el tiempo, las puertas de aparte automáticos, ya basadas en la identificación electrónica de animales, eso también ayuda a la organización del trabajo muchísimo, facilita mucho el trabajo. En fin, hay una cantidad de equipamiento y de cosas que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar, a ver qué es lo que realmente se aplica bien a cada situación. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.